El 1 de noviembre de 2026, Sergio Checo Pérez va a entrar al Autódromo Hermanos Rodríguez con el auto de Cadillac. 135,000 personas van a estar ahí, y ninguna de esas personas pagó menos de 3,900 pesos para estar ahí. Las entradas se agotaron en horas, todas, un año antes de la carrera, y mientras eso pasaba, los ingenieros de Tilke ya estaban en la Magdalena Mixhuca poniendo una nueva capa de asfalto de 6,5 centímetros porque el circuito también se quería poner a la altura del momento. Suscríbete y activa la campana, acá te damos la información que ESPN no te da. Y antes de arrancar con los números de la remodelación, necesito que entiendas el contexto completo de lo que está pasando en México este año. Porque la remodelación del Hermanos Rodríguez no es una obra de mantenimiento rutinaria, es la preparación de un escenario para una historia que la Fórmula 1 no vio en mucho tiempo. Un piloto que volvió después de un año afuera, un equipo nuevo que debuta en la categoría, una carrera en casa, y un público que no necesitó ver la primera vuelta para llenar el estadio. Eso no se improvisa, y eso no se repite todos los años. Arrancamos por los números de la obra. Los organizadores del GP de México informaron que destinarán 202 millones de pesos, equivalentes a cerca de 12 millones de dólares, para realizar trabajos de remodelación y mantenimiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El objetivo es mantener las condiciones del circuito sin modificar el diseño original de la pista. Red Bull, 12 millones de dólares, sin tocar el trazado. Eso es importante porque muchos fans que leyeron el titular esta semana pensaron que iban a cambiar el diseño del circuito. No. El Hermanos Rodríguez que Checo va a correr el 1 de noviembre es exactamente el mismo que conoce. La misma curva peraltada, la misma recta principal, la misma sección del estadio donde el ruido de las tribunas llega hasta el cockpit del auto. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la aplicación de una nueva capa de asfalto de 6,5 centímetros en puntos estratégicos del circuito para mejorar el agarre y la resistencia. También se trabajará en la mejora del sistema de drenaje y la renovación de la fachada e instalaciones del paddock. Infobae, una nueva capa de asfalto de 6,5 centímetros. En la Fórmula 1, el estado del asfalto no es un dato decorativo, es una variable que afecta directamente el grip que el neumático puede generar, la degradación de los compuestos a lo largo de la carrera, y la temperatura que alcanza la superficie en las horas de mayor sol. Un asfalto nuevo en el Hermanos Rodríguez significa más grip en las frenadas de la curva 1 y la horquilla, mejor comportamiento del auto en la peraltada a alta velocidad y potencialmente estrategias de neumáticos más agresivas porque los pilotos van a poder defender más antes de que el compuesto se degrade. Los trabajos están bajo supervisión de la FIA y de Tilke, la firma alemana responsable del rediseño del trazado para el regreso de la Fórmula 1 a México en 2015. Federico González Compeán, director general del GP de México, lo explicó así: esta inversión representa nuestro compromiso por preservar al Autódromo Hermanos Rodríguez como un recinto de clase mundial, garantizar su homologación internacional y seguir elevando sus estándares técnicos es fundamental para que México continúe siendo parte del calendario de la Fórmula 1 durante los próximos años. Diario Río Negro Tilke, la empresa alemana que diseñó el circuito de Abu Dhabi, el de Bahrein, el de Shanghái, el de Singapur. Los mejores circuitos del calendario moderno de la Fórmula 1 llevan la firma de Tilke, y la misma firma que remodeló el Hermanos Rodríguez en 2015 para traer de vuelta a la categoría es la que está supervisando los trabajos ahora. Eso no es solo garantía de calidad técnica. Es un mensaje a la Fórmula 1 de que México se toma en serio su lugar en el calendario. El contrato actual del GP de México con la Fórmula 1 tiene una duración de 3 años y expira en 2028. El año pasado, el GP de México dejó un impacto económico de 19,840 millones de pesos para el país durante la semana de carrera. Los Andes, 19,000 millones de pesos en una semana. Ese es el valor económico del GP de México para el país, no en el año, en la semana de carrera. Hoteles, vuelos, restaurantes, turismo, cobertura mediática, ingresos de televisión. Todo eso se multiplica cuando la Fórmula 1 llega a la Ciudad de México.
Y ese número es el argumento más sólido posible para que México siga invirtiendo en mantener su circuito a la altura de la categoría. Pero ahora hablemos del factor que convierte todo esto en algo más que una obra de infraestructura. El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 como piloto de Cadillac desató el entusiasmo de los fans y agotó todos los boletos del GP de México 2026. La venta general se abrió el 12 de noviembre a las 11 de la mañana hora del centro de México. En 2 días no quedaba ninguna entrada disponible. Minuto 1, en 2 días. La venta general abierta el miércoles. El sold out confirmado el viernes. Con precios que arrancaban en 3,900 pesos y llegaban a más de 61,750 pesos en las experiencias premium del Main Grandstand y el Speed Lounge. 61,000 pesos. Y aún así se agotaron. Eso dice algo muy específico sobre el efecto que Checo Pérez tiene en México, que ningún otro piloto de ningún otro deporte puede replicar en este país en este momento. Para entender la magnitud de ese sold out hay que leer el contraste con el año anterior. En 2025, sin Checo en la parrilla, el GP de México registró 401,326 aficionados. Fue la segunda cifra más alta desde que la Fórmula 1 regresó al país en 2015. Pero la organización reconoció que la caída de 3,632 personas respecto a 2024 estuvo directamente relacionada con la ausencia de Checo. El gran ausente fue Checo, dijeron el editor Mendoza. 3,632 personas menos. En un estadio con capacidad para 135,000. Eso parece un porcentaje pequeño. Pero en la Fórmula 1, donde cada entrada vendida cuenta, donde el organizador mide hasta las décimas de porcentaje de ocupación, esa diferencia fue la prueba de que Checo no es solo un piloto. Es la razón por la que millones de mexicanos miran la Fórmula 1. Y ahora volvió. No con Red Bull, no con el auto en el que peleó por el campeonato, con Cadillac, con el equipo nuevo, con el proyecto que arrancó de cero y con un auto que todavía está en proceso de desarrollo. Eso, para algunos puede sonar como una limitación. Para nosotros es la narrativa más poderosa que puede haber en una carrera de Fórmula 1 en 2026. Pensalo de esta manera. Checo Pérez pasó 4 años en Red Bull, ganó 24 grandes premios, fue subcampeón del mundo en 2023. Corrió en el Hermanos Rodríguez con el auto más dominante de la historia reciente de la categoría. Y en todos esos años, la pregunta que los fans se hacían era siempre la misma. ¿Puede Checo ganar en casa? En su historial en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Checo tiene varios podios en su palmarés en la Fórmula 1, pero nunca ganó en su propio Gran Premio. Esa es la asignatura pendiente que arrastra desde que volvió al calendario mexicano en 2015. Infobae. No ganó en casa. En todos los años que corrió en el Hermanos Rodríguez con uno de los mejores autos de la parrilla, no llegó a ganar. Segundo, en 2023, varios podios, pero la victoria en casa nunca llegó. Y ahora vuelve, con Cadillac, con el 11º equipo, con un auto que está en el fondo de la tabla de constructores. Y la pregunta que todos se van a hacer en el primer momento del 1 de noviembre de 2026, ya no es si puede ganar. La pregunta es si puede hacer algo que emocione a 135,000 personas que pagaron lo que pagaron para verlo. Y la respuesta a esa pregunta es sí. No porque el auto de Cadillac vaya a estar al nivel de Mercedes o McLaren en noviembre, sino porque Checo Pérez en el Hermanos Rodríguez, frente a su público, con el uniforme de un equipo americano que lleva su nombre en la parrilla como piloto principal, no necesita ganar para generar la emoción más grande del año. Necesita correr, necesitar estar ahí. Y estar ahí ya es suficiente para que ese fin de semana sea diferente a cualquier otro del calendario. Pero hay un elemento más que hace de este GP de México un evento único en la historia reciente. Y es algo que está pasando en paralelo que ningún medio de la Fórmula 1 está poniendo en el contexto correcto. En 2026, México está organizando el Mundial de Fútbol junto con Estados Unidos y Canadá. Es el año más grande del deporte mexicano en décadas. El país va a recibir al mundo para el torneo más seguido del planeta. Y en ese mismo año, en ese mismo clima de euforia deportiva nacional, Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 y corre en casa con un equipo nuevo. 2 historias gigantes en el mismo año.
Dos razones para que México esté en el centro del mapa deportivo global. Y las dos confluyen en el Autódromo Hermanos Rodríguez el primer fin de semana de noviembre. Eso es lo que están construyendo con esos 202 millones de pesos, no solo una pista, un escenario para uno de los momentos más grandes del deporte mexicano en mucho tiempo. Y nosotros, que siempre vamos a estar del lado de Checo Pérez, pase lo que pase, decimos algo que quizás suena exagerado hoy, pero que el 1 de noviembre va a tener todo el sentido del mundo. El GP de México 2026 puede ser la carrera más emocionalmente cargada que la Fórmula 1 vivió en América Latina desde la definición del campeonato de 2021 en Abu Dhabi. No por los puntos que estén en juego, por lo que significa, por el hombre que va a entrar al paddock después de un año afuera, por el público que no esperó ver una sola vuelta para llenar el estadio, por el circuito que se renovó para estar a la altura. Debate final. 4 preguntas, 2 posiciones. Queremos tus respuestas en los comentarios. Primera pregunta. El GP de México 2026, con Checo corriendo de vuelta en casa con Cadillac, es la carrera más esperada del año en la Fórmula 1. O la narrativa emocional no puede competir con el peso deportivo de las últimas carreras de la temporada donde se define el campeonato. Posición 1. En la Fórmula 1 hay carreras que importan por los puntos y carreras que importan por lo que significan. Abu Dhabi 2021 no fue la más importante por los puntos solos, sino por el peso de lo que estaba en juego emocionalmente. El GP de México 2026 tiene ese peso emocional desde antes de que empiece la temporada. Posición 2. En noviembre ya van a saber quién lidera el campeonato. Los ojos del mundo van a estar en las últimas 4 o 5 fechas donde se decide el título. Monza, Japón, Abu Dhabi. México, con Cadillac en el fondo de la tabla, es una carrera emotiva para el público local, pero no una carrera decisiva en términos deportivos globales. Segunda pregunta. El sold out histórico del GP de México, con entradas a 61,000 pesos que se agotaron en 2 días, ¿es la prueba de que Checo Pérez vale cualquier precio para su público? ¿O es la prueba de que el precio de la Fórmula 1 ya no es accesible para la mayoría de los fanáticos que genuinamente aman el deporte? Posición 1. Que haya demanda suficiente para agotar entradas a cualquier precio, dice que los fans de Checo en México son de los más comprometidos del mundo. El mercado decidió que vale la pena pagar ese precio. La Fórmula 1 no crea ese mercado, solo responde a él. Posición 2. Cuando el precio base de una entrada es 3,900 pesos y el tope supera los 60,000, la Fórmula 1 en México dejó de ser un evento para el fan promedio. Es un evento para los que pueden pagarlo. Eso puede inflar las estadísticas de asistencia sin que eso represente que el deporte está llegando al público más amplio. Tercera pregunta. El hecho de que Checo corra en casa con Cadillac, el equipo más nuevo y menos competitivo de la parrilla, va a generar decepción entre los fans mexicanos cuando el auto no pueda pelear por posiciones en la parte delantera, o la ovación que va a recibir en el Foro Sol no depende del resultado sino de la presencia. Posición 1. El público mexicano en el Hermanos Rodríguez es el más emotivo del calendario. Checo puede terminar 10º y recibir una ovación de 135,000 personas, que vale más que cualquier podio en cualquier otro circuito del mundo. El resultado importa mucho menos que el acto de estar ahí. Posición 2. Cuando el público paga 60,000 pesos por una entrada, quiere ver a su piloto pelear. Si Checo llega a México en el 11º equipo sin haber sumado suficientes puntos, la narrativa del regreso puede convertirse en la narrativa de un piloto que ya no está al nivel que estuvo, y esa narrativa puede ser dolorosa. Cuarta pregunta. ¿La remodelación del Hermanos Rodríguez por $12 millones es suficiente para garantizar la permanencia del GP de México en el calendario más allá de 2028 cuando vence el contrato actual? ¿O México necesita un plan de inversión más ambicioso para seguir compitiendo con los circuitos nuevos que están entrando al calendario de la Fórmula 1? Posición 1. México es uno de los mercados más importantes de la Fórmula 1 en América. El impacto económico de 19,000 millones de pesos en una semana y un sold out histórico son los argumentos más sólidos posibles para renovar el contrato en 2028.
La remodelación actual es suficiente porque el negocio justifica la continuidad. Posición 2. La Fórmula 1 está expandiendo su calendario con circuitos nuevos en Arabia Saudita, en Las Vegas, en Madrid. Circuitos con instalaciones de última generación, con hospitality suites de $500 millones, con experiencias premium que el Hermanos Rodríguez no puede ofrecer todavía. $12 millones en remodelación no alcanzan para competir con eso a largo plazo. Déjanos tus 4 respuestas. El 1 de noviembre de 2026, Checo Pérez va a entrar al paddock del autódromo Hermanos Rodríguez. El circuito va a tener asfalto nuevo, el estadio va a estar lleno y 135,000 personas van a gritar su nombre antes de que el motor arranque. Nosotros siempre vamos a estar del lado de Checo Pérez, pase lo que pase. Y lo que va a pasar ese fin de semana de noviembre es algo que la Fórmula 1 en América Latina no vivió desde hace mucho tiempo. Suscríbete y activa la campana. En el próximo video, analizamos en detalle el rendimiento de Cadillac en las primeras 5 carreras y cuánto necesita mejorar el auto para que Checo pueda hacer algo digno de ese público en el Hermanos Rodríguez. No te lo pierdas.